De los documentos llegados a la Comisión, oficio del Presidente de la República comunica que retira de su tramitación ante el Congreso Nacional el proyecto que establece un nuevo marco de gobierno corporativo para la Empresa Nacional de Minería, el Banco de Estado de Chile y la Corporación de Fomento de la Producción. Igualmente, del Ministerio de Hacienda remite en el marco de lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política, la normativa legal vigente, oficio de instrucciones referido al proceso de formulación de proyecto de ley de presupuestos para el año 2023, el que se dispone la siguiente información: marco de comunicado año 2023, calendario de formulación del presupuesto y antecedentes específicos. Le adelanto, presidente, que estas las consultas hace 10 minutos a la Comisión de Hacienda del Senado. Todavía no está conformada la Comisión Mixta de Presupuesto en lo que respecta al Senado. No. ¿Por qué va tan lento? Debería que preguntárselo a ellos, presidente. Sí. Y bueno, ¿De qué? no está todavía listo. Ah, claro. Es un boicot, por supuesto. Con las subcomisiones también nos tienen los topes. Porque ya vamos terminando el primer semestre. Ya Debería estar estar, sí. hace rato. Y también un oficio de respuesta al director de impuestos internos, dar en cuanto a lo que le solicitara a la comisión, de evaluar la posibilidad de prorrogar en un mes el plazo que cuentan los contribuyentes para presentar sus declaraciones respectivas. Mañana viene el director de impuestos internos, por lo tanto él ha mandado un oficio. Para la próxima semana. Sí, ¿no? Te lo tenemos invitado para mañana, presidente. En la medida de que usted vea el calendario, si se va a despachar o no el proyecto, que está confirmado él y la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, todavía está pendiente. ¿Sabe, secretaria? Yo tomaría inmediatamente el acuerdo de comunicarles que me acaban de informar de que el proyecto de energía entra mañana a la comisión. Confirmado. Entonces tenemos que verlo mañana. Perfecto. Entonces dejar impuestos internos para la semana subsiguiente. Sí. Y a los invitados que teníamos para hoy día y para el miércoles quedan todos para la próxima semana, en el mismo orden. En todo caso, presidente, informa respecto al sistema de la página web y todos los problemas que se han denunciado respecto del Colegio de Contadores y la ciudadanía. Señala que se ha formado una comisión y cuyo informe para ver las falencias, cuáles son de responsabilidad o no del servicio. Por lo tanto, esto será informado en la tercera semana de junio. Deje que termine la cuenta. Sí, eso en resumen. Ustedes le hemos hecho llegar al correo la respuesta de estos servicios de impuestos internos, así es que la pueden ver también en su correo. Ahí le estaba preguntando algo, sigo con la cuenta. No, pero ¿terminó la cuenta? ¿No? ¿Termina la cuenta? ¿El mismo tema? Sigo. ¿Termina la cuenta? También un señor que escribe toda la semana, don Ringo Soldán, es contador público y auditor, precisamente reclamando por esta materia y una pronta solución, que sea la voluntad de la comisión e interceder sobre este tema. Y también el Consejo Fiscal Autónomo remite informe de evaluación y monitoreo del cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos, estimaciones 2021-2026. Y también la biblioteca, como es habitual, su informe de la coyuntura económica nacional y escenario internacional, que contiene índice del empleo, IMASEC, IPC, tasa de política monetaria, tipo de cambio nominal, intercambio comercial y algunos aspectos generales del contexto económico internacional. Y en cumplimiento de la ley de presupuesto, en cuanto a ejecución presupuestaria, todos los ministerios que van respondiendo en este periodo, lo voy a leer así nomás, el título: Servicio de Registro Civil e Identificación, Subsecretaría de la Fuerza Armada, Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, Vivienda, Gendarmería de Chile, Sename, Poder Judicial, Subsecretaría de Transporte, Dirección Nacional, Instituto de Previsión Social, Subsecretaría de Justicia, Poder Judicial y el Sename sobre también Servicio Mejor Niñez, dan cuenta de la ejecución en referidas materias. Muchas gracias. Antes de ofrecer la palabra, yo no sé si les parece bien que le hagamos llegar al presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos nuestra preocupación, que todavía no se ha constituido como tal esta, porque ya debiera haber ocurrido
hace varios meses atrás y no ha pasado absolutamente nada. Habría acuerdo para hacerle ver nuestra preocupación y malestar por esta demora. Acordado. Y lo segundo, lo reitero para que, si se me olvida, que nuestros invitados que teníamos para hoy día y mañana, como vamos a ver hoy día Medco y mañana el de energía, los dejamos todos para la semana siguiente en el mismo orden. Que está... A ver, diputado Miguel Mellado. Presidente, hemos venido, como se dice en chileno, pateando al director del Servicio de Impuestos Internos hace semanas. El problema que hay con el tema de impuestos internos y con los contadores es grave, grave. Y yo le pediría que lo veamos media hora. O sea, en media hora le damos la cobertura en la próxima sesión, media hora al director del Servicio de Impuestos Internos antes de comenzar el proyecto, y va a venir ya digerido, si nosotros no vamos a hacer una comisión técnica. Por lo tanto, yo creo que merecen los contadores de Chile, que todavía siguen con problemas, una explicación del director de Impuestos Internos, porque hace semanas venimos diciendo lo mismo. Todos los días recibimos de los contadores reclamos, y la verdad es que merecemos esa media hora, presidente, no más, media hora. ¿Habría acuerdo para mañana recibirlo media hora a él y después vemos el proyecto de energía? Ya, acordado entonces. Ofrezco la palabra nuevamente sobre la cuenta. Este es el socialismo democrático, compañero. Aquí con los compañeros también. También somos todos de aquí para allá socialismo. Para que nadie se siente, con los compañeros también del frente. Bien, le damos la bienvenida una vez más al ministro Mario Marcel, a su secretaria. Bienvenidos a nuestra comisión y a su equipo de asesores. Como muy bien ustedes saben, diputados, esta sesión tiene por objeto tratar el proyecto de ley que aumenta el límite del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles creado por la ley 20.765 y actualiza el umbral de ajuste semanal, boletín 15.022-05, que está calificado con discusión inmediata. Por consiguiente, le daríamos la palabra al ministro, su secretaria, para que ustedes nos puedan exponer sobre la materia. Tiene la palabra el ministro Mario Marcel. Sí, hay una presentación. Eso, sí. Muy bien, bueno, nuevamente muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda. Venimos en esta oportunidad a presentar este proyecto de ley que aumenta el límite de mecanismo de estabilización de precios de los combustibles creado por la ley 20.765, conocido también como MEPCO, y actualiza el umbral de ajuste semanal. Este proyecto, como ustedes recordarán, tiene que ver con el funcionamiento de este mecanismo, que fue objeto del primer proyecto que nos tocó traer a este Congreso tras el cambio de gobierno, oportunidad en la cual el margen para el funcionamiento de este mecanismo del MEPCO se amplió en 750 millones de dólares hasta 1.500 millones de dólares en total. En ese entonces, lo que nosotros señalamos fue que esos recursos serían suficientes para que el mecanismo funcionara durante todo el resto del año, en la medida que el precio internacional del petróleo se mantuviera por debajo de los 120 dólares por barril. En esa oportunidad también explicamos la mecánica de funcionamiento, el objetivo, ¿cierto?, de este mecanismo de estabilización, cuál es, como sabemos, ¿cierto?, limitar las alzas de los precios de los combustibles para uso vehicular en función de lo que son las fluctuaciones de los precios internacionales o los precios de internación de los combustibles. Cuando señalamos que, ¿cierto?, con los, digamos, bajo los 120 dólares por barril, los recursos, el margen de funcionamiento del mecanismo sería capaz de llegar hasta fin de año, supusimos fundamentalmente que los precios de los derivados del petróleo, es decir, los combustibles, ¿cierto?, para uso vehicular, y el tipo de cambio se mantendría en niveles similares a los que había en aquel entonces, o en relación al precio del petróleo en el caso de los derivados, y el tipo de cambio, ¿cierto?, en términos absolutos.
Sin embargo, lo que ha ocurrido posteriormente es que los precios de los derivados del petróleo han seguido subiendo, a pesar de que el precio del petróleo Brent ha tendido a estabilizarse, excepto el día de hoy, ¿cierto?, que tuvo un salto importante a raíz de la aplicación de sanciones de Europa a Rusia por el conflicto en Ucrania. Esta diferencia entre los precios de los derivados del petróleo y el precio internacional del petróleo tiene que ver con el funcionamiento de la industria de refinación, donde hay una parte importante de los combustibles que se consumen en Europa que se refinan en refinerías en Rusia. Y por lo tanto, entonces, la aplicación de sanciones a derivados, ¿cierto?, en cuellos de botella en el proceso de refinación. Esto se acentuó recientemente con el cierre de refinerías en China, producto de la aplicación de ¿cierto?, las normas sanitarias en la estrategia que China ha seguido, como es conocido como de COVID-0. Por lo tanto, también ha habido detenciones de refinerías en China. Esto, como vamos a ver en la lámina siguiente, ha significado, ¿cierto?, que mientras el precio del petróleo Brent, que corresponde a la línea negra que va por abajo, se ha mantenido relativamente estable desde fines de marzo hasta ahora. Entonces los precios de las gasolinas, ahí hay gasolinas de distinto octanaje, y del petróleo diésel han tenido un aumento bien significativo. O sea, desde aquel momento, el diferencial en este índice de base 100 entre esos dos tipos de precios se ha incrementado significativamente. De hecho, el que más se distanció del precio del petróleo Brent ha sido el petróleo diésel, y después vamos a ver cómo eso ha repercutido sobre el funcionamiento de este mecanismo. Lo otro que ha ocurrido desde marzo pasado es que se produjo una importante depreciación del peso o aumento del tipo de cambio. Desde aquel entonces hasta el pic de variación del tipo de cambio llegó a producirse una variación de 10%. Por lo tanto, eso se traduce en que el precio de internación en pesos de los combustibles entonces también se ha incrementado por esa razón. Para ponerlo en términos cuantitativos, cuando nosotros decíamos que el precio de $120 por barril para el petróleo Brent nos permitía que funcionara este mecanismo, esto es equivalente a que el precio del petróleo Brent hubiera subido a $145 por barril. A esto se ha sumado un fenómeno adicional que se ve en la lámina siguiente, que es el hecho de que la circulación de vehículos en Chile ha aumentado significativamente, particularmente la circulación de automóviles. Y eso se ha reflejado en primer lugar en un menor uso del transporte colectivo y en un mayor uso de automóviles, como se ve en estos dos indicadores que se muestran en la lámina. Es decir, en la lámina de la izquierda tenemos, ¿cierto?, los pasajeros transportados por el metro de Santiago, donde vemos en la línea roja el comportamiento durante el primer trimestre de este año y vemos que está significativamente por debajo de la línea morada o negra, que es el último año normal, ¿cierto?, previo a la pandemia, el 2019, donde vemos una diferencia de casi de prácticamente 20 millones de pasajeros en el último mes para el cual tenemos datos. En la lámina de la derecha vemos que, por otro lado, que la circulación de vehículos medido por pasadas por las plazas de peaje ha sido bastante mayor que lo que teníamos antes de la crisis y en todos los años anteriores. En esto se refleja, ¿cierto?, el aumento del parque automotriz que ha tenido lugar durante el último año y, por otro lado, el hecho de que todavía, ¿cierto?, hay personas que tienen temor a usar el transporte colectivo, ¿cierto?, por el riesgo de contagio y otras cosas que lo ven como un peligro. Entonces, todos estos factores han presionado al alza los precios de los combustibles.
han aumentado el uso del mecanismo del MEPCO significativamente respecto a lo que estaba previsto, o sea, mayores precios y mayores cantidades. Este fenómeno, por supuesto, no es exclusivo de Chile, ha afectado a todo el mundo, y como vemos en la lámina siguiente, los países han estado buscando distintos mecanismos para poder responder a esta situación. En general, los gobiernos han tratado de amortiguar de alguna manera el impacto de los aumentos de los precios de los combustibles sobre los precios locales, los únicos en los cuales la situación es relativamente más abordable para países productores de petróleo, como es el caso de Ecuador, por ejemplo, pero vemos ahí en esa gráfica que países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, etcétera, todos han visto aumentos importantes de los precios minoristas de las gasolinas, y comparados con esos países, Chile aparece relativamente bajo por el hecho de haber contado con este mecanismo de estabilización. ¿Por qué Chile aparece con aumentos de precios más moderados? Fundamentalmente porque el mecanismo del MEPCO, a través de este componente variable del impuesto, ha permitido que el subsidio o el impuesto negativo sea mayor que el componente fijo del impuesto. Es decir, aquí hay países que, por ejemplo, eliminaron o suspendieron temporalmente su impuesto específico a los combustibles. Pero una vez que eso se suspendió, ya no quedó nada más que hacer, ¿cierto?, para contener el aumento de precios. En cambio, en el caso nuestro, como vamos a ver a continuación, ha permitido ir bastante más allá de lo que habría sido la mera eliminación o suspensión del impuesto específico. Esto lo vemos acá en este gráfico, tanto para las gasolinas como para el petróleo diésel. La historia que se observa es más o menos similar. Entonces, en este gráfico que sigue, vemos cuál es la situación que revela el funcionamiento del MEPCO. Entonces, vemos acá en estas gráficas, en la barra azul, el componente fijo del impuesto específico, y en la barra roja, el componente variable. Y como podemos observar, ¿cierto?, el componente variable para todos los combustibles hoy en día es mayor que el componente fijo, y por lo tanto el mecanismo del MEPCO está en la práctica subsidiando el consumo de combustible en magnitudes que son especialmente altas para el caso del petróleo diésel. En el caso del petróleo diésel, ese subsidio alcanza alrededor de $400 por litro, o sea, 400 pesos por litro. Del petróleo diésel. Entonces esto explica por qué, ¿cierto?, nosotros hemos tenido aumentos de precios al consumidor en el mercado local más moderados que otros países, porque hemos podido ir más allá, ¿cierto?, de simplemente revertir o neutralizar el efecto del componente fijo del impuesto específico a los combustibles. Ahora, esto lo que ha significado, por supuesto, este uso más intensivo del mecanismo del MEPCO y el haber podido contener de manera más efectiva el aumento de precios, se traduce en que los recursos el margen de operación de este mecanismo se ha ido agotando, y de mantenerse los precios actuales, entonces en más o menos en 2 semanas más ya los fondos se agotarían, ya no podría operar el mecanismo de estabilización y entraría a operar, ¿cierto?, el mecanismo de ajuste, que tiene este límite de 12 semanas para poder revertir todo el uso del componente variable del impuesto, y que además se acelera en caso de que el subsidio alcance a más de $100 millones de 100 millones de dólares semanales. Entonces, en vista de esto y entendiendo que este es un mecanismo que es importante que siga operando y que se combina con una serie de otras medidas, ¿cierto?, de contención o compensación de los aumentos de precios derivados de la situación internacional,
es que lo que traemos ahora es un proyecto que contiene 3 elementos. El primero es incrementar el límite de menor recaudación del MEPCO desde 1.500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares. En segundo lugar, actualiza el umbral de ajuste semanal de precios del mecanismo, que como sabemos, ¿cierto?, se fija en UTM, pero que habiendo sido fijado inicialmente cuando empezó este mecanismo en el 2014-2015, ¿cierto?, en términos relativos ha ido quedando rezagado y por lo tanto se establece un umbral en función del precio base de las últimas 2 semanas. En tercer lugar, se propone eliminar la regla que acelera el proceso de convergencia del impuesto específico a cero para que sea gradual durante 12 semanas y no se gatille un alza inmediata sin que ese proceso de si es que ese proceso de convergencia supera los 100 millones de dólares. Esto porque, digamos, creo que tanto para el Ejecutivo como para el Congreso, ¿cierto?, enfrentarse a esta situación de ajuste inmediato y brusco también es particularmente complejo, ¿cierto? Y en la oportunidad anterior en que discutimos estos temas también para los propios parlamentarios era incómodo estar, ¿cierto?, sentirse como entre la espada y la pared respecto del funcionamiento de este mecanismo. Ahora, estos últimos 2 mecanismos, es decir, fijar el umbral en función del precio base de las últimas semanas y por lo tanto subir ese umbral desde 6,8 pesos a alrededor de 12 pesos y eliminar la regla que acelera el proceso de convergencia, también permitiría extender el horizonte de funcionamiento del MEPCO ante escenarios más adversos que los que están dentro de nuestro escenario central y evitar un término abrupto de este mecanismo. Eso se puede ilustrar en la lámina siguiente, donde lo que se ve en el gráfico de la izquierda es para la gasolina de 93 octanos. Tenemos en la línea negra cuál sería el precio en ausencia del MEPCO. Aquí incluimos precios efectivos, ¿cierto?, durante parte de este año, después proyecciones de mercado, y luego en la línea roja está la trayectoria que seguiría el precio de NAP con el umbral de ajuste propuesto de 12 pesos, y en la línea verde cuál sería ese umbral o ese precio con umbral de ajuste de 7 pesos. Y en el gráfico de la derecha se ve lo que ocurriría con el uso acumulado del MEPCO, donde al final, ¿cierto?, de la serie se ve, ¿cierto?, una línea roja que va por arriba, que tiende a estabilizarse respecto de esa línea verde, lo cual, ¿cierto?, lo que muestra es la posibilidad de que al tener este margen mayor de flexibilidad, entonces los recursos del MEPCO no se agoten tan rápidamente como para obligar nuevamente a decisiones abruptas respecto del funcionamiento del mecanismo. Eso sería, presidente, el contenido de este proyecto. Entonces, la principal diferencia con el proyecto anterior es que hemos incorporado estos elementos que permiten darle un poco más de persistencia o de duración al mecanismo frente a escenarios adversos. Hoy en día esos escenarios están en la discusión no solo en Chile, sino que a nivel global, ¿cierto?, a raíz de cómo ha ido evolucionando la situación en Ucrania. Y por otro lado también el otro elemento de incertidumbre que existe respecto de los precios de los combustibles, que es el efecto que tiene sobre la demanda la temporada de verano en el hemisferio norte. Eso sería, presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra para diputado Miguel Mellado. Ofrece la palabra. Tiene la palabra, diputado. Poco ánimo, presidente, me da la palabra. Con poco ánimo. No, con mucho entusiasmo y alegría y esperanza. Presidente, por su intermedio, ministro,
y la subsecretaria que está acá, ¿se acuerda que yo le pasé una indicación de $1.000 millones cuando estábamos viendo el proyecto anterior para que pudieran colocarlo por el médico? Le dijimos que se iban a acabar los recursos. Estamos ya al final, me parece bien, pero fíjese que hay dos temas que incluso hemos colocado indicaciones, si que usted lo pudiera hacer mejor sería, digamos, porque aquí, obviamente usted lo dijo, sobre el MEDCO, el principal, la cantidad más importante de plata de ese MEDCO se la está llevando el diésel y no los consumidores. Quizás habría que cambiar ahí los parámetros para que efectivamente pudieran hacerlo. En segundo lugar, aquí estamos hablando de que están tomando ustedes el valor de de la gasolina 93, y la verdad es que en este 0,8 que ustedes colocan, 0,8 del variable de 2 semanas, tiene que ser no solamente para la gasolina 93, sino que cada una de las gasolinas tiene que tener su porcentaje, entonces son distintos. El de la 93 daría 12,3, la del 97 daría 13,1, y la del diésel daría 10,1. Y ahí cada uno tendría una diferente tasa, digamos, que podría colocar, y no colocarse como solamente 93 para las 13 combustibles. Esa es la primera, ministro, que creo que hay que darle una vuelta en ese tema. Lo segundo, que hay fuentes móviles y fijas que reciben subsidio, aunque al mes siguiente esas fuentes fijas lo devuelven en parte. Quizás se simplificaría bastante el procedimiento y sería más acotado si se cobran al momento de la venta, tal como se hace con el impuesto específico al gas vehicular. Y ahí es donde, ¿por qué tenemos que estar subsidiando a las mineras o a las grandes empresas, ¿cierto? O a las empresas que reintegran, digamos, este impuesto específico, cuando deberíamos ser directamente al consumidor que está en la bencinera? Entonces ahí quizás también se podría hacer una modificación directa de esta, digamos. Entonces son las dos modificaciones que con Frank estamos pensando ver cómo si usted puede patrocinarla sería muy bueno, porque obviamente va directamente en esa modificación que cada benzina, cada gasolina, cada diésel asume un precio base y tiene un umbral de alza distinto en cada uno de ellos. Y la segunda es que el impuesto específico está subsidiando fuentes móviles, automóviles, camiones, sino que también subsidia fuentes eléctricas, la minería, la industria, entre otros. Estas se le vende el diésel con subsidio en un mes y al mes siguiente tienen que devolverlo con la reducción de impuestos de IVA, digamos. Entonces, y no están cobrando todo. Y el punto, no sé cuántas fuentes fijas efectivamente están devolviendo o no. Entonces, es preferible que nosotros no estemos financiando parte del capital de trabajo de ellos, digamos. Entonces, ahí creo que también podría haber algo en esto, ministro. Y esto obviamente va a crear algo de inflación, va a crear porque este salto de 0,6 a 12, en este caso, por lo menos va a ser un 0,05% de IPC mayor, digamos, que el anterior. No sé si eso va a comulgar o no con la estimación que tienen ustedes, pero son las tres consideraciones que yo diría, presidente, y en esto yo, claro, apoyo que vaya de 1.500, o sea, de 1.500 a 3.000, me parece bien. Encuentro, deberíamos haberlo hecho antes, pero está bien, lo hacemos en este momento, pero creo que en la próxima tiene que haber una diferenciación entre combustibles y también tiene que haber una diferenciación entre el consumidor final y el industrial o la gran empresa. Yo creo que ahí tiene que haber una diferencia sustancial para poder, que no el costo lo paguemos todo, para que las grandes empresas sean las que se beneficien con el impuesto. Gracias. Muy bien, gracias. Ofrezco la palabra. Diputado von Millenburg. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Hacienda, a la subsecretaria. Es una duda que me queda, digamos, al ver, digamos, de que estaríamos inyectando 1.500 millones de dólares. Siempre los ministros de Hacienda han sido totalmente renuentes a quitar o eliminar el impuesto a la gasolina, porque en el fondo, derechamente, o si usted quiere, de izquierdamente, para que no se sienta aludido a nadie, ¿no?, recauda mucha plata, digamos. Y ese ha sido uno de los motivos que varios ministros no han querido quitar ese impuesto. Entonces, pero ahora cuando ya estamos hablando de cifras de 1.500 millones de dólares y no sabemos qué va a pasar más adelante,
No sé cuál sería el efecto si en vez de seguir inyectando plata ahí, quitamos el impuesto a la gasolina. Me gustaría saber desde el punto de vista técnico. Gracias, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra. Ministro, consultas que creo que son importantes hacerlas para la gente que nos está acompañando y para que entienda bien lo que estamos haciendo. Primero, usted ha señalado, y por eso quiero que lo ratifique, que el umbral, que aproximadamente 6 pesos toda la semana, ese umbral va a subir alrededor de 12 pesos toda la semana, ¿ya? Segundo, si no existiera el MEPCO, ¿en qué precio estaría las distintas gasolinas hoy día en el país? Y tercero, ministro, lo que se recauda por el impuesto específico, ¿cuánto es? Y lo que estamos inyectando por el MEPCO, ¿cuánto es? De tal manera de que quede claro hoy día que eliminar el impuesto específico obligaría a eliminar el MEPCO, y creo que el daño, me da la impresión que sería mayor que el beneficio. Porque claro, algunos plantean, eliminemos el impuesto específico, pero al eliminar el impuesto específico también tendríamos que eliminar el MEPCO. Entonces, ¿cuál sería el precio que estaría pagando la gente si no hubiera ninguno de esos dos mecanismos? ¿Ah? Pero creo que es bueno porque la gente así se va ilustrando bien de cómo funcionan, que el esfuerzo que se está haciendo es tremendo a través de la inyección de recursos al MEPCO. Y hoy día se ha transformado más en un subsidio relevante. ¿No sé acaso algún diputado? Sí, Sauerbaum. Sí, presidente, no solamente respecto a la perspectiva que se hace, porque toda la explicación se da respecto a de aquí hasta diciembre del 2022. Entonces yo no sé, ministro, si esa perspectiva está lo suficientemente madura o bien concreta, porque hemos tenido aquí exposiciones suyas de la subsecretaria con números que no se han ido concretando, el tema de la inflación, el crecimiento, todas las cifras que se han dado aquí han ido a la corrección, a eso me refiero aquí. Han habido cifras, ¿cierto?, que se han corregido durante todos estos 2 meses y medio. Entonces yo no sé si efectivamente estos 3.000 millones de dólares nos van a alcanzar hasta diciembre, y en base a qué se hizo esta perspectiva, esta proyección, porque uno simplemente la asume, pero quiero conocer cuáles son las condiciones que se tomaron para saber cuáles pudieran ser las variables que nos van a afectar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Bianchi ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Mire, lo que pasa es que a mí me parece bien que estemos hoy día de manera anticipada tratando nuevamente de evitar una situación más compleja. Pero yo siento que también tenemos que hacer una reflexión de cómo nos encontramos como Estado, como país, frente a la situación que afecta al mundo y también a nuestro país. Y esto tiene que ver, presidente, por su intermedio al ministro, con la reflexión necesaria de cómo llegamos a esta dependencia de tener que depender solo de un grupo de privados que efectivamente son los que terminan distribuyendo el combustible a lo largo de todo el país. Aquí no hay ningún actor del Estado, no está la Empresa Nacional del Petróleo, que pudo haber sido un tremendo actor en materia de colaborar en mitigar los efectos que estamos teniendo hoy día de esta crisis de precios finales. Entonces, voy a poner un ejemplo. Fíjese que si no fuera por las redes que están, creo que están en Maipú, que abastece al aeropuerto, eso tendría nuevamente que estar bajo la dependencia de este grupo de 4 o 5 privados que son los que tienen el monopolio absoluto de la distribución de los combustibles. La ENAP cedió todo, entregó todo. Incluso las refinerías hoy día están funcionando a menos de media máquina, porque ni siquiera se está refinando. Voy a poner otro ejemplo. La refinería de Gregorio, en el caso de la región de Magallanes, está solo refinando diésel naval y diésel de aeronáutica, no está refinando combustible. Y tiene que tener esta dependencia de la zona central desde la región del Biobío, que llega el combustible hasta una región extrema, y eso implica y significa que termina siendo una región productora, pagando finalmente los valores más altos de los combustibles en nuestro país. De hecho, hay una indicación, presidente, que yo le hice llegar a la Secretaría para que podamos mantener este subsidio casi de el 80% del traslado de los combustibles a la región de Magallanes.
Pero nosotros no podemos no hacer esta reflexión. O sea, yo creo que más allá de que el ministro nos traiga el proyecto y que vamos seguramente a votarlo favorablemente, yo siento que tenemos también que tener alguna estrategia como Estado, como país, frente a esta materia, porque esto no va a terminar ahora. Esta situación nos hizo despertar y nos hizo ver una realidad que no la teníamos considerada dentro de las políticas públicas como Estado. Entonces yo quiero pedir, presidente, que también nos aboquemos a ver en qué momento vamos a visibilizar esta realidad, donde un grupo muy pequeño de poderosos empresarios en nuestro país tienen absolutamente capturada todo lo que tiene que ver con los traslados y con los combustibles que el país requiere y necesita. A mí me parece que esa es la discusión profunda que tenemos que tener. Ahora, en otra reflexión yo comparto lo que dijo el diputado Mellado y lo comparto absolutamente. Es decir, tenemos que tener un reparo de no hacer que las grandes empresas, las grandes mineras se lleven este beneficio que hoy día estamos entregando. O sea, eso no es posible. Tenemos que hacer allí una discriminación positiva, que este beneficio termine llegando efectivamente al automovilista, al taxista, al pescador, a la gente que utiliza. O sea, yo no me asustaría por la situación del diésel, porque esto también tiene un beneficio directo que llega a muchos MIPYME que efectivamente usan o energía fija o usan vehículos para la función que les compete, que les corresponde. Pero yo haría en esto una profunda discriminación con estas grandes industrias, grandes empresas que hoy día se están beneficiando de esta situación que afecta a la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Entonces, yo voy a votar favorablemente, quiero que luego discutamos la indicación que hicimos llegar, que ya también la hemos conversado con el Ministerio. Me parece que llega de manera oportuna, nuevamente, una vez más, el ministro de Hacienda, fundamentalmente el gobierno, a anticiparse a esta crisis que se va a mantener. Pero yo pido que también tengamos un profundo debate en materia de hoy día cómo estamos nosotros como país teniendo una tremenda dependencia en un grupo muy reducido de grandes empresarios. Gracias, diputado. El diputado Mirosevic ha solicitado la palabra y después el diputado Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria y al ministro. Boris Parrera. Me integro por primera vez en esta comisión. Y bueno, no son tiempos fáciles, ¿no? Para ningún país del mundo. El aumento en particular del 30% desde marzo hasta la fecha en los precios internacionales es verdaderamente una brutalidad. No hay gobierno que resista, ni mucho menos consumidores que resistan un aumento de este tipo, ¿no? Rusia, la invasión rusa a Ucrania, por supuesto, juega un rol ahí. Pero además, el aumento del consumo, que decía el ministro, porque hay más vehículos en Chile después de la pandemia, porque la gente no quiere utilizar transporte público por el riesgo de contagio. De hecho, en Arica en particular, el parque automotriz durante la pandemia aumentó 10%. Tengo solo la cifra regional, no conozco la cifra nacional, pero estamos hablando de un aumento del precio y del consumo. O sea, estamos en el peor de los mundos. Por otro lado, Chile aparece bajo el promedio, como mostraba el ministro, de los países en el que han tenido aumento, producto de este tipo de mecanismos de estabilización. Creo que es una buena noticia. Hay otros países que están realmente disparadísimos respecto del precio. Pero hay una información que el ministro nos da que es muy importante clarificar a la gente que nos escucha cómo anda el MEP con respecto del impuesto específico. Y aquí el ministro dijo, este mecanismo de estabilización va más allá del impuesto específico. O sea, estos 3.000 millones de dólares van más allá de lo que el Estado recauda respecto del impuesto específico. Eso es importante que la gente lo sepa, porque no entienden por qué razón hay un mecanismo de estabilización y no hay en cambio un retiro del subsidio. En este caso, el Estado está poniendo más plata de la que recauda porque estamos en este aumento del 30% desde marzo, que es brutal, ¿no? Por otro lado, respecto a la gran minería, suscribo lo que ya se ha dicho. Yo espero que en la reforma tributaria esto venga contemplado, ¿no es cierto? Es un beneficio que la gran minería no tiene por qué mantener si no tiene el resto del país, ¿no? Votaremos entonces, presidente, a favor del proyecto. Me parece que la urgencia no hay que explicársela a nadie, tenemos que reaccionar, el gobierno reaccionó a tiempo. Y otra cosa importante decir, nosotros votamos este proyecto a la semana que el gobierno del presidente Boric asumiera, con 700 y algo millones de dólares, si no mal recuerdo, 750. Es decir, desde mediados de marzo hasta ahora, ya se ha gastado la plata. O sea, estamos en un escenario el peor de los mundos. Así que yo celebro al ministro, a la subsecretaria, que hayan reaccionado a tiempo el gobierno antes de que esto
este aumento del precio pueda llegar al consumidor. Vamos a votar a favor del proyecto. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Se está reflexionando un poco en la forma en que funciona este mecanismo y cómo lo presentó el ministro. Y quiero ver si entendí bien. El fondo se terminó porque ha variado mucho el precio de los derivados del petróleo producto de la disminución de refinería en Rusia y en China. Y a eso se sumó el que aumentó el uso del transporte particular en Chile. Por lo tanto, esto vendría al favorecer más al petróleo y menos a las bencinas, desincentivaría el uso del transporte particular para que la gente se traspase al transporte público. Por lo tanto, si se repite la misma fórmula anterior, es claro, este fondo no va a durar. Por eso me imagino que la forma en que se está, al variar el umbral, claro, a 12 pesos en el fondo, provocaría eso y haría de que el fondo dure más. No sé, Sí, eso. Pero, por eso me gustaría que lo pudiera explicar el ministro, si está bien la reflexión o no. Por otro lado, encuentro a través de su intermedio, presidente, lo que acaba de plantear el diputado Bianchi, que también es algo que hay que considerar. Me gustaría saber qué opina el ministro al respecto. O sea, ¿existe la posibilidad de que estas grandes empresas puedan hacer que el precio suba de manera artificial? Está la muestra de hace poco del tema de Metrogas, por ejemplo, en el gas. O sea, esas grandes empresas tienen o buscan siempre la forma de lucrar de estos problemas en los que nos encontramos generalmente, y si hay una forma o están viendo mecanismos para fiscalizar eso, de que no se esté generando un alto precio también producto de malas prácticas de estas grandes empresas. Eso, presidente. Gracias. Bien, ministro, tiene la palabra. A uno de los combustibles, que es la gasolina de 93 octanos, podría haberse hecho a otro. Y si hubiera ese mismo anclaje respecto de los distintos precios, digamos, lo que ocurriría es que con el correr del tiempo dependería de la evolución de los precios relativos de un tipo de combustible respecto a otro, cómo evolucionaría ese límite, ¿ah? O sea, no tendría un efecto inmediato, sino que dependería de la evolución en el tiempo, y por supuesto tendríamos un mecanismo que sería más complejo. Respecto de las fuentes móviles y fijas, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que en el caso de los consumidores industriales, estos tienen la obligación de devolver el subsidio, ¿no? O devolver el impuesto negativo. O sea, no es que haya empresas mineras o de otra naturaleza, ¿cierto?, que se beneficien de este subsidio. Ellos tienen la obligación de devolverlo.
Ahora, en ese proceso hay ciertos rezagos, en fin, en términos de lo que, en términos de los tiempos en los cuales se efectúan esas devoluciones, pero más allá de ese rezago, no hay ningún beneficio en particular que reciban las empresas. Recordemos además que, de acuerdo a la ley del MEPCO, las empresas más pequeñas no tienen obligación de devolver el impuesto negativo si es que así ocurre. Entonces, es solamente cierto un mecanismo que opera para las empresas grandes. Nosotros analizamos el punto que plantea el diputado Mellado por su intermedio presidente respecto de dónde aplicar el impuesto variable. O sea, en la actualidad, ¿cierto? Lo que ocurre es que este impuesto y el subsidio se aplican al momento de la internación, de la importación. De ahí, ¿cierto? Hasta que llega al distribuidor final o al consumidor final, ¿cierto? Pasa por el distribuidor y pasa por la bomba de benzina, ¿cierto? O algún otro mecanismo a través del cual lleguen los combustibles. Lo que vimos acá es que debido al desfase que existe entre el momento en que paga el impuesto digamos, el importador en el caso actual y que la tesorería efectúa la devolución del componente negativo, pasan varias semanas. Entonces, si nosotros trasladáramos esto al punto final del consumidor, quien tendría que absorber el costo de ese desfase no sería cierto ENAP, sino que sería la bomba de benzina. Ahora, en situaciones normales, en periodos normales, ¿cierto?, de volatilidad de los precios de los combustibles, eso probablemente no importaría mucho. Pero en periodos en los cuales se están produciendo cambios grandes de una semana a otra, sí significaría, ¿cierto?, un costo más grande, un riesgo más grande para el distribuidor. Ese es básicamente el problema. Exploramos también la posibilidad de aplicarlo en el punto intermedio, ¿no? Pero ahí lo que descubrimos es que el problema es que de los consumidores industriales, no todos compran directamente al distribuidor, sino que muchos se abastecen directamente de las bombas de benzina. O sea, en el fondo no es posible desde ENAP hacia aguas abajo, no es posible separar administrativamente el uso industrial y el uso para vehículos, ¿no? O sea, digamos, entendemos la razón y compartimos, ¿cierto?, la motivación del planteamiento del diputado Mellado, pero no encontramos una manera administrativamente de poder aplicar aguas abajo este mecanismo sin afectar a empresas más pequeñas como son, ¿cierto?, las bombas de benzina, que como sabemos, ¿cierto?, funcionan como filiales o como clientes de los distribuidores, ¿no? Ese es fundamentalmente el punto. Respecto del efecto sobre la inflación, no tengo aquí el dato, pero si nuestro economista jefe me da los datos, podemos darle una estimación de qué es lo que pasaría si con el paso del límite de variación de precio semanal de 6,8 pesos al equivalente a los 12 pesos de los que estamos hablando. Respecto de el planteamiento del diputado von Millenberg sobre cierto, el tema de la eliminación del impuesto específico, yo creo que lo que hay que decir es que el impuesto específico, independientemente del origen que haya tenido, ¿cierto?, que creo que en la discusión anterior se citó, ¿cierto?, que había surgido como una forma de financiar creo que la reconstrucción de un terremoto, algo por el estilo. En la práctica, hoy día, los impuestos específicos de los combustibles tienen un rol fundamentalmente corrector de precios. O sea, lo que buscan es acercar el precio de mercado al costo social del consumo de un determinado combustible, ¿no?
En el caso de Chile se han hecho, ¿cierto?, los estudios correspondientes de medir las externalidades por la vía de emisiones, ¿cierto?, que se derivan del consumo de combustible. Esas evaluaciones concluyeron que en el caso de las gasolinas, el impuesto específico era estaba cercano a cubrir ese diferencial, y que en el caso del petróleo diésel estaba muy por debajo, ¿cierto?, del costo de esa externalidad, y de ahí, ¿cierto?, las recomendaciones que ha habido en general para aumentar el impuesto específico al diésel. Eso respecto, ¿cierto?, de la existencia del impuesto específico. Y por supuesto, ¿cierto?, si uno eliminara el impuesto específico de manera permanente, tendría un cambio permanente en los ingresos fiscales, que tendría que traducirse también en un cambio más permanente también de los gastos. En este caso, si bien nos va a costar, ¿cierto?, recuperar los recursos que se han inyectado, va a requerir tiempo, una vez que los precios se normalicen. De todas maneras, podemos confiar en que ese mecanismo va a operar, pero si simplemente se elimina el impuesto, eso ya no, por supuesto que ya no va a ocurrir. Y la eliminación temporal, como ya se vio, ¿cierto?, tiene un efecto que es menor que el funcionamiento del MEPCO hoy día en Chile, en términos de la amortiguación de los precios. Quiero hacer un alcance, Sí, ministro. Usted sabe que estamos... a ver, ministro, por su intermedio, presidente, estos 3.000 millones de dólares que tenemos son un techo anual, un techo plurianual, hasta que se agote, puede agotarse el otro año, este año. O sea, eso va a significar, porque yo la otra vez se lo pedí y se lo vuelvo a pedir, es que cuando bajen, porque el barril Brent está entre 112, 114, 120, ha llegado por ahí, anda dando vuelta, digamos, y el presupuesto de la Nación se hizo con $66. Entonces, cuando baje cerca de 66 o más, eso no es posible abrir un poco la caja, ya que estamos en este techo, digamos, y si no se ha alcanzado el techo, poder dejar caer más rápido el precio interno del combustible y partir de ahí, partir nuevamente con el MEDCO para que los consumidores se vean beneficiados con esa baja internacional más rápido, ¿cierto? Y así frenar las alzas, pero las bajas dejarlas en un piso más rápido hacia abajo, y de ahí empezar a cobrar, obviamente, el específico. No sé si eso, porque ya estamos en el techo aprobado, y si el techo no se logra y se baja los precios internacionales de 112, llega a 80, llega a 70, porque la OPEP dijo que iba a hacer algo, y Estados Unidos también dijo que iba a hacer algo, y empiezan a bajar, pues, que se sienta, digamos, en el bolsillo de los chilenos también, quizás podría ser algo bueno. Gracias, diputados, ministros. Puede seguir. Sí, ese es un punto bien pertinente, porque permite explicar que al modificar este margen de ajuste semanal de los precios, dado que esto es un corredor de precios, esto permite que los precios, va a permitir que los precios bajen más rápido en el momento en que bajen los precios internacionales, ¿ah? Así que tiene esa otra dimensión que, cierto, puede ser positiva para los consumidores, ¿no? Sí. Ok. Usted, presidente, cierto, planteaba cuál era el efecto de eliminar el impuesto específico. Perdón, aclaro también que me sirve para la pregunta siguiente, que el límite de los 3.000 millones de dólares es un límite permanente, acumulativo, ¿ah? No es un límite anual. Entonces, es un margen de ajuste que hay hasta que se alcance, y en ese caso, ¿cierto?, la ley establece el mecanismo a través del cual se van ajustando los precios. Eso se vincula a la pregunta suya. El impuesto específico históricamente ha recaudado del orden de los 2.300 millones de dólares anuales. Y en este caso estamos hablando, ¿cierto?, de que entre el aumento de recursos que se produjo a fines del gobierno anterior, el aumento que se propuso en marzo, más el que se está proponiendo ahora, si es que llegara, ¿cierto?, a agotarse ese margen, estaríamos hablando de 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, en el balance, ¿cierto?, hay una diferencia de 700 millones de dólares a favor de los consumidores.
Por supuesto, ¿cierto? Siempre lo que esperamos es que con la evolución, con una moderación futura de los precios, se puedan ir recuperando, ¿cierto?, parte de estos recursos y, ¿cierto?, se vaya reduciendo la magnitud de ese subsidio. Diputado, ¿sí? Fue en la mayor, en la disminución, pero al aumentar el precio del combustible también aumenta la recaudación del IVA. ¿No tiene usted con parámetros de cuánto ha aumentado la recaudación del IVA producto de de aumento que se ha producido? Porque han entrado más vehículos, ¿cierto? En el último año la gente está saliendo más, se acabó el MEDCO, pero también el IVA ha recaudado mayor cantidad de impuestos, aunque se haya disminuido la recaudación del impuesto específico, pero el IVA ha compensado en algo, ¿no? Bueno. No, sí, lo veo inquieto hoy día. No. Bueno. En un anterior que es el efecto de la inflación. Esta diferencia entre 6,8 pesos y 12 pesos tendría un efecto de la inflación menor al 0,08% mensual en el IPC total. Pero sería solo un adelantamiento de aumentos futuros y eso, ¿cierto?, también nuevamente se iría compensando en el tiempo. Ministro, algo Sí. que no me contestó. Si no existiera el MESC hoy en día, ¿cuánto estaría el precio? El precio estaría alrededor de 400 pesos más alto que el actual. O sea, si hoy Pero día... 400 pesos más alto si no le inyectamos estos 1.500. Pero si tomamos para atrás, porque todo lo que se ha gastado... Claro, o sea, lo que pasa es que el mecanismo, en la medida que se agota el margen de uso de los recursos, implica no solamente que tiene que dejar de gastar recursos, sino que tiene que empezar a recuperarlos. ¿Ah? Y ese cambio es más abrupto todavía si es que se están gastando más de 100 millones de dólares semanales. Entonces, una cosa es qué es lo que pasaría si no existiera el componente variable. En ese caso, ¿cierto?, el precio de los combustibles estaría alrededor de 400 pesos más alto. Si además tuviera que empezar a recuperar lo que gastó, el aumento sería aún mayor. Eso es lo que quería saber. Claro. Ok. Sí. Sí. Ok, entonces, acá tenemos... gracias. ¿Quiere explicarlo usted? Ya. Ok, entonces tenemos una descomposición del precio del diésel por ENAP. Entonces lo que tenemos hoy día es que el valor de internación, ¿cierto?, está cerca de los 1.000 pesos, 979 pesos. Sobre esos 979 pesos se aplica el IVA, que equivale más o menos a 193 pesos, y el impuesto específico que equivale más o menos a 85 pesos. Pero para el otro lado, ¿cierto?, el componente variable del impuesto específico es de menos 448 pesos. Y por lo tanto es mayor, no solamente mayor al impuesto específico fijo, sino que también mayor al IVA. ¿Ah? O sea, es más o menos el doble de la suma de esos dos componentes. Respecto de la pregunta del diputado Sauerbaum sobre qué es lo que pasa después de diciembre del 2022, bueno, como expliqué recién, este es un mecanismo que está diseñado para operar permanentemente y nosotros con estos 1.500 millones de dólares adicionales y, ¿cierto?, un escenario de precios en los cuales se mantienen los precios altos durante el equivalente al verano europeo, que es el invierno nuestro, y después tiende a moderarse en los meses siguientes. Con eso llegaríamos hasta fin de año y por supuesto ahí ya tendríamos que, dependemos mucho de cómo evolucione la situación en Europa, particularmente, ¿cierto?, en torno al conflicto de Ucrania.
Respecto a las preguntas del diputado Bianchi, hoy en día, ¿cierto? Lo que tenemos es que en el mercado de los combustibles, ENAP es responsable más o menos de la mitad de las importaciones de petróleo diésel y prácticamente de la totalidad de las gasolinas, más del 90%, ¿cierto? De las gasolinas. Entonces los privados intervienen en las importaciones fundamentalmente de petróleo diésel, dado que hay una parte, ¿cierto?, importante de eso que es para uso industrial. Es cierto, en la industria luego están las grandes distribuidoras, ¿cierto? Y finalmente están las bombas que operan, ¿cierto?, como franquicias de las distribuidoras. Entonces entiendo que la pregunta que hace el diputado Bianchi se refiere, ¿cierto?, a los márgenes que pueden existir entre los precios de internación de ENAP y lo que ocurre después en el resto de la cadena de distribución. Digamos, por lo menos por el monitoreo que se ha hecho de los precios, no hemos visto cambios relevantes en esos márgenes, pero por supuesto que es un tema que lo podemos mirar más a fondo, lo podemos consultar al Ministerio de Energía, que es normalmente quien hace este monitoreo. Luego, sobre el subsidio al traslado al transporte de combustible a Magallanes, entiendo que lo que se plantea, ¿cierto?, es mantener este subsidio, que es un tema que lo estamos analizando, estamos viendo cuáles son las dificultades para su operación, pero es algo que estamos viendo. Respecto de la reforma tributaria, nosotros hemos señalado y bueno, pronto a fines de junio vamos a tener las propuestas sobre la mesa, pero va a haber una parte, digamos, de la reforma tributaria que va a ser de impuestos correctivos, impuestos verdes en el caso de los que son correctivos, ¿cierto?, con un objetivo ambiental. En esa parte de la reforma tributaria, ¿cierto?, vamos a tener que justamente, como mencionaba hace un rato, ver qué es lo que se requiere de esos impuestos para que reflejen los precios de mercado, reflejen, ¿cierto?, los costos sociales del uso de los distintos combustibles. Después, finalmente, las preguntas del diputado Barrera. Hay digamos, aumento del margen de ajuste de precios tiene un efecto directo y otro efecto indirecto sobre el funcionamiento del MEPCO. El efecto directo es que al permitir un ajuste mayor de los precios al consumidor, obviamente el subsidio que se requiere o el impuesto negativo que se requiere del mecanismo es menor. Hay un mecanismo indirecto, ¿cierto?, que es el que se deriva de los cambios en los precios relativos entre el consumo, el transporte particular y el transporte colectivo. Dado que en el caso del transporte colectivo, ¿cierto?, se han congelado las tarifas en términos nominales durante todo este año, ya se ha ido produciendo, ¿cierto?, un mayor costo del transporte privado y que va a ser aún mayor, ¿cierto?, si es que sigue la presión sobre los precios de los combustibles y se van produciendo estos ajustes mayores, ¿cierto?, dentro de este margen de 12 pesos por litro semanal. Y nuevamente también estaba la pregunta sobre la posibilidad de que grandes distribuidores inflen el precio, que la contesté recién. Eso sería, presidente, no sé si la subsecretaria... Subsecretaria, dejamos... Sí, no, sobre el IVA, sí, ¿se acuerda que tenía el tema? Porque aquí partió en 750 mayor recaudación de IVA de todas maneras. El tema es cuánto es mayor recaudación de IVA con respecto a no recaudación de costos específicos. Hay una relación importante de mayor recaudación de IVA y menor recaudación de costos. Ministro, no sé si... El micrófono, ministro. Si la recaudación actual en términos absolutos es de alrededor de 190 y tantos pesos, evidentemente la variación de esa recaudación no puede ser muy grande en relación a la variación que ha tenido el componente variable del MEPCO, ¿no?
Ok, subsecretaria, usted quisiera complementar algo, parece. Solamente complementar si los datos de recaudación del impuesto específico a los combustibles, en porcentaje de los ingresos tributarios netos, desde el 2019 hacia atrás eran en promedio 5%, ¿sí?, de esos ingresos tributarios. Y en comparación a otras recaudaciones de otros impuestos correctivos, por ejemplo, del tabaco, son mayores que los del tabaco, un poco menos del doble, ¿sí?, un 40% más alto del 2020 hacia atrás. Eso se igualó el 2021. Y respecto a la recaudación total del IVA, por ejemplo, es muchísimo más bajo, ¿sí? El IVA es más del 50% de la recaudación, mientras el impuesto específico es promedio 5%, ¿sí? Eso, aclarar eso. Muchas gracias. Pues bien, no sé si acaso hay alguna otra consulta, si no, pasaríamos a la votación. Diputado, ¿no le contestaron? No, No, sí, y respondió acabadamente el ministro, sin duda alguna. entonces, Solo que dejó una duda, A que hay ver. que aclararla. a ver, Lo que pasa, ministro, es que yo no voy a retrotraerme en el tiempo, pero Magallanes ha tenido situaciones tremendamente complejas en lo social y producto del incremento en su momento del valor del gas, hubo una movilización conocida por todos, producto del incremento de los combustibles, hubo varias movilizaciones, y yo quiero solo, y me van a disculpar que traiga el agua a mi molino, pero tengo que hacerlo, ¿no? nunca lo hace. Solo por intermedio suyo, ministro. Nunca lo hace, así que lo haga primera De las vez, por pocas veces favor. que lo hago, Sí. presidente. Usted sabe que esto no lo hago nunca. En fin, Nunca, por eso lo estoy utilizando. se le agradece. Entonces, lo que pasa, presidente, ministro, es que fíjese que la situación en Magallanes, y yo quiero ponerlo en el contexto del territorio nuestro, o sea, otros países como Argentina, a la medida que el combustible se aparta de la zona cero, de la zona central, va bajando el valor. Aquí en Chile es todo lo contrario, va aumentando. Entonces, es del absurdo mayúsculo el ver que una región como la nuestra, productora de hidrocarburos, además, está pagando finalmente el precio más alto de los combustibles. Esto le pasa a todas las regiones del país, pero estoy hablando por la región de Magallanes, entonces, y Aysén, que sufren el impacto. Entonces, cuando usted dice que está estudiando, es que aquí ya hay hoy día, ¿no es cierto?, ya se está llevando a cabo este financiamiento casi del 80% con respecto al valor del transporte de los combustibles a la región de Aysén y Magallanes. Y nosotros hemos puesto acá una indicación que es de información, para que mes a mes el Ministerio, ¿no es cierto?, a esta Comisión de Hacienda efectivamente le dé cuenta de los porcentajes y de cómo se lleva a cabo el aporte que el Estado le hace a la Empresa Nacional del Petróleo. Lo que yo quiero, por su intermedio, presidente, es que el ministro efectivamente nos señale que esto va a continuar. O sea, el parar, el frenar este aporte que hoy día está haciendo el Estado, el gobierno, a la ENAP, para que subsidie el traslado de los combustibles a la región de Magallanes, significaría una situación tremendamente compleja. Por lo tanto, es pedirle solamente por su intermedio, presidente, que pueda continuar este proceso por los próximos meses y se vaya evaluando, sin duda alguna, y ojalá quede la ley permanente de presupuesto, cosa que sería del todo deseable. Gracias, presidente. Ministro, no sé si quiere contestarle a esta inquietud que nunca tiene el diputado Bianchi de Magallanes para que quede tranquilo. Sí, sí, presidente, por su intermedio nosotros no tenemos previsto en lo inmediato cambios en el tema del subsidio al transporte de combustible a Magallanes por parte de ENAP, y ciertos cambios futuros los podremos informar si es que llegaran a ocurrir. Muchas gracias. A ver, diputado, ¿tiene usted del otro extremo? No, presidente, solo preguntarle a la subsecretaria, ella se refirió al 5% del total de la recaudación, pero ¿eso en qué periodo? ¿Estamos hablando del año pasado? Que la pregunta es, Sí, pero no se escuchó nada. Bueno. Prenda el micrófono, su secretaria, porque se lo apagó el diputado Miro. Ahí está. Esas son la recaudación entre el año 2007 y el 2020. ¿Sí? No, lo que hoy día tenemos no está. Eso. Muchas gracias. Hemos analizado con la ministra de Fe las indicaciones presentadas, y las indicaciones del diputado Mellado son inadmisibles, una, porque influye en la estructura tributaria, y la otra porque influye en la administración financiera, de tal manera que se declaran inadmisibles
Álvaro, la fórmula de cálculo en la gasolina, en 93, 97 y diésel, es solamente un cálculo que tiene un software que hacer, digamos, no creo que involucre mucho y sería bastante. Y la segunda, en el tema del MECO, de subsidio a las fuentes móviles, también es un tema que beneficia incluso a los consumidores, presidente. Pues bien, para su tranquilidad, le vamos a decir a la señora secretaria, como ministro de Fe, que le conteste para mayor precisión suya. ¿Le parece si lo votamos en general primero? Pero contéstele para que quede tranquilo. Contéstele. Diputado Sondellado, intermedio presidente. A ver, la primera indicación que usted hace es el auto formal que está derogando los artículos, lo voy a tratar de interpretar porque los números, no importa que estén mal citados, presidente, entiendo lo que está tratando de decir. Ya, está en el artículo 3º, está modificando, eliminando los números 1, 2 y 3. ¿Esto por qué? Porque está reemplazando el primer inciso, pero usted se refiere a una ley distinta. Se está refiriendo a la ley 18.502, que establece impuestos a los combustibles. Y aquí estamos viendo una ley diferente, que es la estabilización de precios. En cuanto a la ley que establece un impuesto, claramente la Constitución, en su artículo 65, número 1, señala que es atribución exclusiva del presidente de la República imponer, suprimir, reducir, condonar, determinar su forma, dice a continuación. Eso, correcto, presidente, por lo tanto... Sí. Y la segunda, para que quede más tranquilo y pueda dormir mejor todavía. La segunda, presidente, la segunda que tiene que ver con va la a administración. reemplazar, esto sí, también usted está modificando acá, pero la ley vigente. Eso es absolutamente posible. Sin embargo, se refiere al número 2, que es el precio de base, el que está modificando, ¿no es verdad? Los porcentajes que ahí se señalan. Esto incide directamente en la administración financiera del Estado. También es una atribución exclusiva del presidente de la República por el mismo número 65, pero esta vez inciso 3º. Eso, presidente. Muy bien. Solamente de las indicaciones que han sido presentadas se declaran visibles únicamente cada que presentó el diputado Bianchi. Entonces ponemos en votación en general, sí, y después en particular. Sí, la del diputado Bianchi, la razón, presidente, es porque es solo de información. Sí, justamente. Ahora voy a tomar... Muy bien. En votación en general el proyecto de ley. En general, señor Barrera. Votación a favor, general. presidente, secretaria. Señor Bianchi. A favor. Señor Brito. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Voy a fundamentar el voto, presidente. La verdad es que si va en el sentido correcto el proyecto, creo que deberá enmendarse algunos detalles que son los detalles que le hicimos ver. Además, genera inflación en un 0,05% mensual, que eso va a ser un 0,35 anual, y los consumidores al final van a verse, van a tener una mayor inflación y van a tener que pagar un mayor costo por las bencinas durante el año, y esa no es la finalidad que se hizo el MEDCO, subiendo al doble, así que rechazo el proyecto, presidente. En general. Señor Mirosevic. No, a diferencia de mi colega, yo voy a votar a favor del proyecto. Creo que el gobierno reacciona bien al incorporar algo que hay que decirlo. Esto no es poca plata lo que se está poniendo acá. Esto es un esfuerzo que hace el gobierno. Recordemos que la billetera fiscal ya se recibió bastante resentida del gobierno anterior por las necesidades que todos sabíamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto que el gobierno aquí tenga que hacer un esfuerzo económico adicional, habla del compromiso de no traspasarle estos conflictos internacionales, este aumento del precio internacional a los consumidores y de intentar hacer algo para frenar este aumento que en otros países, otros gobiernos han sido menos efectivos que el nuestro. Eso también hay que decir, la gente tiene que saber. Hay otros países que están viviendo peor esta crisis respecto de los combustibles fósiles. Chile con este mecanismo permanente y con esta plata que el Estado pone,
significa que nuestro precio es menor que el de otros países, incluso países desarrollados. Entonces, presidente, yo creo que aquí el esfuerzo del gobierno es un esfuerzo significativo y por eso yo voy a votar a favor del proyecto. Señor Romero, Voto a favor y bueno, nos estaremos viendo en 3 meses más para hablar de nuevo lo mismo. señor Sauerbaum, La reforma tributaria. señor Sepúlveda, A favor. señor von Mühlenbrock, Yo voy a votar a favor, pero con la aprehensión de que este es un subsidio. Sabemos todo la explosión que ha habido de compra de autos en el país, como decía el diputado Milosevic, 10% en Arica, y aquí yo creo que superamos a nivel como promedio. Pero yo creo que es bueno darle una vuelta como ejecutivo, cómo solucionamos eso, porque nosotros le estamos bajando y siguen los autos, siguen las congestiones, siguen los accidentes, hay una serie de externalidades negativas grandes, que yo creo que estamos en este momento colapsados. Así que voto a favor, pero le pido al Ejecutivo que piense bien, reestudie lo que está pasando con el parque vehicular, porque realmente ya estamos llegando a niveles de las capitales que colapsaron cuando tuvieron ese problema. Entonces yo creo que eso es bueno de que no sigamos subsidiando para que sigan andando más autos en la calle. Gracias, presidente. señorita Llamas, Voy a votar a favor, a presidente. favor, Sí. presidente, Y yo voy a votar a favor, presidente, y me sumo a la inquietud que ha planteado el diputado von Mühlenberg en el sentido de que el gobierno debiera estudiar y hacer una propuesta en relación a todo lo que significa este subsidio, porque claramente pareciera ser, si bien es cierto, tiene un impacto inmediato en las familias, pero también va en un sentido inverso a lo que queremos hacer, ¿no? Por las externalidades negativas que significa este tipo de instrumento. Así que, ministro, esperamos que en los próximos meses usted nos traiga una propuesta para abordar en mayor profundidad y no tengamos que vernos expuestos otra vez a una situación como esta. Yo espero que estos recursos lleguen hasta fin de año y para que se pueda cumplir el objetivo. Así que voto a favor. el resultado, presidente, 11 a favor, 1 en contra. Aprobado en general. Veamos las La indicaciones. indicación, la del señor Bianchi, la leo. El ministerio es para Y las agregar del- un nuevo Y artículo. las del 2 del Ejecutivo las damos por aprobadas por la misma votación. Las otras dos, usted las declaró inadmisibles. No, las del Ejecutivo. No, es ¿No? que primero, Ya, no, hágalo más. primero, Sí. ya. Vamos a ver la indicación. Agrega un nuevo artículo en el siguiente sentido. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía informarán mensualmente a la Comisión de Hacienda, a la Cámara de Diputadas y Diputados, toda la información relativa a los mecanismos y subsidios entregados por el Estado o por la Empresa Nacional del Petróleo en la región de Magallanes y Antártica chilena y en la región de Aysén, que incida en la determinación de los precios de venta regional de la gasolina automotriz, del petróleo diésel, del gas natural comprimido y del gas licuado de petróleo, ambos estos últimos de consumo vehicular. Muy bien. ¿Habría acuerdo para aprobarla por unanimidad? Aprobado. 12 entonces, 12.00. Diputado informante. Sí, exactamente, a eso me refería. Después de las 2 de la... Sí, por esto. Entonces, por la misma votación, presidente. No sé si el unánime. diputado Mellado quiere votar a favor ahora. No, por eso. Entonces, Está porfiado hoy día, está porfiado el diputado. 12.00. Entonces, la Mantenemos tomo. la votación de los Entonces, anteriores Bien. con el voto en contra del diputado Mellado. Muy bien, entonces, diputado informante, ¿quién le correspondería? A ver, diputado informante, el señor Romero. A ver, falta el señor Mellado, porque como se entre medio Sí. se colocó a la señora, Que lleva Mellado. a la señora Cid, la vez Claro, anterior, que sea el diputado falta uno Mellado arriba. en reconocimiento a su respaldo. Diputado Mellado, entonces, sí,
diputado informante. Claro, que diga. Muy bien. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta, señor ministro. Muchas gracias. Bueno, no sé si mañana tenemos el proyecto de energía definitivamente, ¿no? En la sala estaría viéndose esto y el lunes. El lunes, sí, porque mañana no tenemos sesión y el martes, miércoles y viernes tampoco. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos convocados mañana para ver o el proyecto de energía o bien escuchar única y exclusivamente al director de impuestos internos. O a los dos, al otro invitado. Sí, eso, sí, sí.